Muy buenos días, compañeros y compañeras que nos ven a través de esta prestigiosa emisora Somos Asamblea Radio. Y bueno, alegre porque así somos los revolucionarios, no nos rendimos, seguimos batallando con alegría, con entusiasmo este año 2026, a pesar del ataque imperial, a pesar de la agresión, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo a nivel global. Estamos aquí en Impulso Ecológico, el primer programa del año 2026, es la primicia. Vamos a hacer un recuento de todo lo que está pasando, pero sobre todo vamos a evaluar lo que ha sido y lo que es el resurgimiento de la doctrina Monroe, lo que es lo que se está viviendo a nivel global, el ataque imperial, el ataque cognitivo, el ataque que se está llevando para destruir a todos los pueblos del sur, a los pueblos del sur global. Y vamos a tener como invitada especial a la compañera, camarada, profesora y doctora Carolina Escarral, cual nos va a estar dando un paneo de todo, haciendo un análisis de esta temática. Así que bueno, bienvenida, doctora. Gracias, Jaradson, por la invitación y bueno, Bueno, siempre aquí dispuesta. buenísimo, buenísimo. Bueno, hablábamos tras bastidores sobre todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos vivido. Yo estuve preocupado bastante en diciembre y yo veía a la gente en Algarabía, veía las hallacas, veía las tarimas, pero yo hacía un análisis de lo que fue los primeros ataques de Estados Unidos a Panamá. Creo que era el 22 de diciembre del 89, 9. si mal no recuerdo. Y yo decía, wow, es que el enemigo no duerme. Le decía yo a varios compañeros, me decían, ya, eso está psicótico, quédate tranquilo, nada va a pasar. Yo decía, no, diciembre no podemos bajar la guardia. Y bueno, imagínense que este 3 de enero todo lo que sucedió, y bueno, y nos gustaría tener su impresión, hacer un análisis de lo que es el resurgimiento de la doctrina Monroe, si podemos decirlo de esa manera, o si es una nueva forma de neocolonialismo que se está implementando en América Latina, y cómo la espada de Bolívar, cómo la Venezuela heroica resiste y avanza ante esta agresión imperial. Bueno, muy buenos días. Lo primero es decirte que es la doctrina Monroe Reloaded, o sea, en su máxima expresión Wow, sí, y renovada. sí, Y esa doctrina Monroe renovada está escrita en lo que es el documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos que sí, salió a finales de noviembre. sí, señor. Y allí el propio Trump escribe la doctrina Trump o el corolario Trump de la doctrina Monroe, ¿no? Él Totalmente. empieza hablando de la doctrina Monroe y luego termina con el corolario Trump, lo que se convierte en no la doctrina Trump, pero algunos hablan de doctrina Donroe, ¿no? Sí, sí, sí. No lo dice él directamente, pero algunos analistas sí lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que te plantea en ese documento de seguridad estratégica de los Estados Unidos? Te plantea que él necesita a todo el continente. Hoy hablábamos en otro programa que va a salir a la 1 de la tarde por la Radio del Sur, que tenemos Buenísimo. con el profesor Ramón Mederos de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, pero decíamos que no solamente lo que ellos llamaban el patio trasero, sino que ahora el delantero también, Wow, sí. porque no van solamente por los países de América Latina y del Caribe, sino que van también por Canadá, por Groenlandia, etcétera, ¿no? Sí, señor. Que están del otro lado. Y esto es interesante porque había un presidente de Estados Unidos, William Taft, que en el año Sí. 1912 decía llegar al día en que todo el continente tenga 3 estrellas. Una en el Polo Norte, otra en el Polo Sur y otra en el Canal de Panamá. Wow. Y nosotros dominaremos eso por nuestra superioridad racial y moral. Era lo que decía este presidente, ¿no? Supremacismo, horrible. Que es un presidente que no se lee mucho en la historia de los Estados Unidos, pero que te hizo ese planteamiento. Así es. Nosotros hemos escuchado hablar mucho de la doctrina Monroe, del corolario Roosevelt, Sí. y bueno, ahorita tenemos este nuevo corolario Trump. Yo creo que nosotros tenemos un problema muy grave de comunicación a nivel mundial, todos los que somos los grupos progresistas, los países que tenemos una visión distinta del mundo, tenemos un problema de comunicación. Hablábamos con Ramón de que quizá no había un proceso de creación de organizaciones paralelas. Y yo le decía, bueno, los BRICS ya tiene un banco de los BRICS. Sí. Los BRICS tiene la Organización Internacional de Mediación. Los BRICS tiene el UNIT, que es un sistema financiero paralelo al SWIFT. Sí. Y que apenas dijeron que ya se podía lanzar, que fue a finales del año pasado, bueno, creo que fue el 2 de enero que lo dijeron, el 3 de enero pasó lo que pasó aquí. Sí, Y pasó lo que pasó aquí porque dos razones que creo yo que son fundamentales. Necesario, Una, sí.
que los Estados Unidos tenía que decir, bueno, tengo que justificar el que tengo 5 meses o 4 meses para ese momento con todo un despliegue militar que realmente tiene mucho dinero que colocan los contribuyentes y que me van a exigir después razones de eso, vinculado al hecho de que los republicanos perdieron Miami, la alcaldía de Miami, perdieron Nueva York. Así es. Perdieron, bueno, Nueva York siempre ha tenido una tendencia demócrata, pero Miami no. O sea, después de 30 años regresaron los demócratas a Miami. En Seattle también ganó alguien de los demócratas y de alguna manera ya ese voto castigo que fue el que llevó hacia los demócratas, que fue el que llevó a Trump a la victoria, bueno, ya se le está revirtiendo, ¿no? Y tienen que ver todo lo que está pasando a lo interno de los Estados Unidos, que hay una guerra civil no declarada. Totalmente, sí, señor. Entonces, frente a toda esta situación, obviamente, esa es una de las razones por las que se lanza esto. La otra razón es porque decía el presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente en funciones, nuestro presidente constitucional, declarado prisionero de guerra después de haber sido secuestrado por el imperialismo el 3 de enero. Él decía en el año 2017 en Rusia, explicaba que nosotros somos amenaza por 2 razones. Una, evidentemente, por los recursos naturales que tenemos, que son vastísimos, sí, y que se hacen mucho más importantes cuando, además de todo lo que tenemos 20 y pico de las 36 tierras raras que existen, ¿no? Totalmente. De los minerales de tierras raras, que es lo que los puede llevar a la supremacía tecnológica, que es lo que ellos necesitan y lo que ahorita China le está despuntando, ¿no? Y el otro elemento que decía nuestro presidente Nicolás Maduro es que somos un faro de resistencia ante el mundo. Así es. Yo recuerdo que cuando fui diplomática en Estados Unidos, fui diplomática del 2009 al 2012, y en ese momento hicimos el Foro Social de los Estados Unidos. El ALBA era la alternativa que se veía en el mundo ante el capitalismo depredador, que está ahorita dando sus patadas de ahogado, porque dice, si no logro dominar el mundo, me pierdo. Y me pierdo sobre todo, ¿por qué? Porque gracias al UNIT, gracias al tiro en el pie que se dieron ellos mismos con el tema de todas las medidas coercitivas unilaterales a 30 países, porque no es solamente a Venezuela, es a 30 países. Sí. Bueno, gracias a eso hay un sistema financiero paralelo. Alternativo. Pero además eso implica que el dólar va en picada. Totalmente. Porque además el año pasado sucedió algo muy importante y es que Arabia Saudita dijo, ya no sigo con el acuerdo del petrodólar. Así es. Y ya el petróleo, que es el único negocio, decía nuestro querido profesor Julio Escalona, que Dios lo tenga en su gloria, decía que hay 4 negocios transnacionales que son los más importantes, que son el negocio del tráfico de armas, del tráfico de drogas, del tráfico de personas, y el único legal de todos esos negocios transnacionales es el negocio petrolero. Qué bueno. Entonces, dentro de ese negocio petrolero, ya Arabia Saudita dijo, no voy a seguir trabajando todo el tema del petróleo como las segundas reservas más grandes del mundo, no lo voy a seguir trabajando en dólares, sino que ahora yo voy a aceptar las monedas que me den los otros países, porque para hacerlo en dólares tengo que pasar por el sistema SWIFT. Entonces, ¿cómo me paga China? ¿Cómo me paga Rusia? ¿Cómo me paga Irán? ¿Cómo me pagan esos países el tema del petróleo, ¿no? Entonces, eso es un elemento fundamental. Pero también es fundamental el hecho de que ellos no han podido, o sea, el imperialismo ha hecho de todo contra los venezolanos y contra Venezuela y no ha podido. Incluso en esta oportunidad, ayer estaba en Venezuela News y estaba con el presidente de Polianalítica. Y él decía, de los 26 escenarios que teníamos el escenario del secuestro, pero no teníamos el escenario de que después del secuestro siguiéramos en revolución. Ese escenario no estaba previsto bajo ningún concepto. Y yo que analizo los tanques pensantes estadounidenses, yo me meto en los tanques pensantes, veo lo que dicen los principales analistas de ellos y todo lo demás, pues tampoco vi que pudiera estar previsto un escenario donde sacaran al presidente Nicolás Maduro y dejaran al colectivo revolucionario que está hoy en día mandando, pues, ¿no? Y siguiendo las instrucciones de Maduro. Porque algo muy importante, y por eso decía que tenemos un problema de comunicación, es que lo primero que dijo Donald Trump es, bueno, voy a trabajar con Delcy Rodríguez y además en ese post de Truth Social, que él no lo saca mucho, entre otras cosas, porque reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, ¿no? Pero todo el mundo empezó a hablar de traición.
Y resulta que es lo que ellos querían decir porque le interesa el imperialismo decir que nosotros estamos divididos, que estamos fracturados, porque es una máxima romana, del poder incluso romano. O sea, ¿qué te decían en ese entonces? Divide y vencerás. Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que nunca han logrado? Dividir las fuerzas del chavismo. Jamás lo han logrado y lo han intentado toda la vida. Pensaron que matándonos a Chávez en el año 2013 iban a lograr la destrucción de las fuerzas del chavismo. Pensaron que ahorita secuestrándonos a Nicolás Maduro iban a lograr que se dispersaran las fuerzas del chavismo. Entonces, bueno, nosotros venimos en un proceso de diálogo y de negociación, porque también empezaron a decir que, bueno, que con Delcy sí se podía negociar y sí podían llegar a acuerdos. Pasa algo que también lo digo en muchos espacios. ¿Quién es Donald Trump? Donald Trump forma parte de la élite de los Estados Unidos que no se veía de igual en la misma condición con el presidente Nicolás Maduro y de repente con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que estudió en Cambridge, que habla varios idiomas, bueno, tiene otro tipo de relación. La ve quizá como alguien más parecido a la élite que está en los Estados Unidos con esa visión de blanco anglosajón protestante, ¿no? Sí. Que ellos tienen. Eso por un lado. Y por el otro lado, recordar que hemos estado en negociaciones permanentes. El presidente Nicolás Maduro ya había hablado telefónicamente con Donald Trump en una oportunidad, que es lo que dicen que, bueno, que por eso la presidenta encargada traicionó, porque él sí habló con ella. Ajá, pero con Nicolás también habló. Totalmente. No solamente eso, teníamos un proceso de negociaciones que llevó a que somos el único país que ha traído de regreso a 252 connacionales que se habían llevado a un centro de tortura. Allá hay personas de cualquier cantidad de países, no eran solo venezolanos. Y nosotros somos el único país que hemos luchado por nuestros venezolanos por traérnoslos de regreso a casa. Un ejemplo. Por demostrar que además no eran ningunos delincuentes, creo que solamente el 3%. Y además estos son cifras no solamente de nosotros aquí internas, sino cifras de la propia Guardia Pretoriana estadounidense como es el ICE, ¿no? El ICE. El ICE, que dicen, bueno, solamente el 3% de ellos eran realmente delincuentes. Entonces, o criminales. Entonces, te criminalizaron a los venezolanos desde que llegó Donald Trump al poder, pero además hay que recordar que todo esto es un proceso que viene del primer periodo de Donald Trump, no es de ahorita. Totalmente. Que viene de la época de Obama, que viene de la época de Bush. O sea, desde que nosotros decidimos decirle a los Estados Unidos, tú no eres el hegemón mundial, no puedes implementar el ALCA en América Latina porque nosotros no creemos en la democracia representativa, sino en la democracia participativa y protagónica desde ese momento y desde antes, pues ya nosotros éramos amenaza. Yo le recordaba a los compañeros, le recordaba al profesor Ramón, le decía, Ramón, pero tú te acuerdas, creo que tras bastidores, que no lo dije en la radio directamente, ¿no? Yo le decía, ¿tú te acuerdas aquella división que había entre, digamos, en la campaña política del presidente Hugo Chávez en el año 99, 98? Que era el mono con la verruga de pueblo, tierrúo, moreno, etcétera. Y por el otro lado, Salas Roemer, el hombre a caballo, terrateniente, que no necesitaba robar. Todo ese tipo de estereotipos ya estaban planteados desde ese momento, ¿no? O sea, ya había, porque mucho se ha dicho de que Chávez fue el que dividió el país. Eso no es cierto. Lo dividieron los medios de comunicación tradicionales. Entonces hay un tema de comunicación que no comunicamos lo que estamos haciendo los pueblos, no se comunica. La cantidad de manifestaciones espectaculares que hay en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump. Lo que pasa es que allá tienen un sistema también. Les voy a contar una anécdota aprovechando que estamos en la radio. Claro que sí. Y es que, perdón si me encadeno, tú me preguntas, tú me nosotros queremos que todos nuestros televidentes, nuestros radioescuchas, todos los que están conectados, puedan entender lo que está sucediendo. Y yo creo que con esta clase magistral, ellos van a estar en sintonía porque hay muchas personas que están totalmente enajenadas y es parte de la tarea. Buenísimo. Así es. Bueno, te comentaba esta anécdota que llegando a Estados Unidos como diplomática en el año 2009, me tocó fui a un evento en contra de la Escuela de las Américas. Tenía una mesita donde tenía información sobre Venezuela y como era la nueva, pues me tocó a mí atender la mesita, evidentemente, aunque era consejera, ¿no? Que es un rango importante dentro del mundo diplomático. Al lado mío estaba una mesa de Nicaragua. Año 2009, acababa de ser el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya, que se lo llevaron en otras condiciones, pero también fue secuestrado en cierta forma, ¿no? Claro que sí.
Y en ese momento, bueno, yo le pregunto a la compañera que está con su mesa de Nicaragua, le pregunto cómo afecta a Nicaragua lo que sucedió en Honduras. Y ella me dijo, no tenemos permitido hablar de Honduras, solamente te puedo hablar de Nicaragua. Entonces, porque si no, les quitaban el financiamiento, porque si no, bueno, los dueños, los que le daban el financiamiento, pues se lo iban a quitar. Y todo eso de alguna manera está controlado y condicionado por leyes de los Estados Unidos. Hay una ley del año 1938 que se llama la ley del FARA, según la cual todo trabajo que se haga para un gobierno extranjero, sea en la embajada o sea cualquier trabajo, tú puedes ser un comunicador que vas a trabajar para la embajada de Venezuela en Estados Unidos y tú tienes que pasar esa información al Departamento de Justicia. Wow. O sea, es algo que tú no puedes, no hay libertad en términos generales. Todo está tiene un proceso bien engorroso. Otro ejemplo que les puedo dar de ese proceso engorroso. Acaba de ser una votación, que acaba de haber una votación en la Cámara del Senado sobre si el presidente Donald Trump tiene que pasar por el Congreso, por la ley de guerra, para poder ver si pueden intervenir militarmente en otro país. Eso es una ley de los Estados Unidos. Okay. En la Cámara del Senado fue aprobado porque 5 diputados republicanos, o 5 senadores republicanos, votaron a favor de que el presidente Donald Trump tenía que por lo menos pedirle aprobación al Congreso. En la Cámara de Representantes quedó 50-50. ¿Qué pasó en ese caso? Cuando eso sucede, bueno, quien decide es el vicepresidente. Obviamente el vicepresidente dijo, no necesita pasar por el Congreso, es decir, se perdió en la Cámara de Representantes. Pero si se hubiera ganado en la Cámara de Representantes, eso se tiene que llevar al presidente y el presidente darle la aprobación o visto bueno. Claro. Entonces, al final, él no va a aprobar algo que le va a afectar. Totalmente, claro. ¿No? Entonces, hasta el proceso de alguna manera está bastante cerrado en ese sentido desde el punto de vista legal y legislativo. Pero además, es importante la manifestación en la calle en Estados Unidos, pero no logra nada si no hay una modificación legal o legislativa. Si el Poder Judicial, que también está cooptado, mira, el Poder Judicial está tan afectado en el hecho de que no hay división de poderes en Estados Unidos, que basta recordar que cuando se envía a nuestros 252 connacionales al CECOT, claro, hay un juez que dice, tráiganlos de regreso, todavía iban en camino, no habían llegado al CECOT, y este juez dice, tráiganlos de regreso. ¿Y qué hizo Trump? Dijo, hay que destituir a este juez. Entonces, eso hay que recordarlo también. Es un sistema que funciona de esa manera, y funciona de esa manera porque quienes te llegan al Congreso de los Estados Unidos, quienes te llegan a la Cámara de Representantes, a la Cámara del Senado, quienes son magistrados en la Corte Suprema de los Estados Unidos, quién te llega, presidente. Yo tengo un amigo que lo voy a ver más tarde, Charlie, te mando un saludo desde aquí. Charlie Hardy es un compañero estadounidense que ama Venezuela, que vivió en Venezuela en la Cuarta República, en una casa que tenía techos de zinc. O sea, realmente vivió lo que fue la experiencia de ser, pobre, pues, en la Cuarta República. Y que, bueno, hoy en día se enfrenta a gente que le dice que en la Cuarta se vivía mejor. Y él le dice, mira, yo viví esta experiencia. Yo fui como misionero, si se quiere, a Venezuela. Me querían meter en una urbanización y yo dije, no, yo me voy a donde está el pueblo, yo me voy a las zonas populares, y vivió durante muchos años aquí en Venezuela en esas condiciones. Pero bueno, lo que te iba a comentar, se me olvidó lo que te iba a decir, que decía Charlie Hardy, pero bueno, él fue candidato, no sé si al Senado, él fue candidato al Senado de los Estados Unidos, y él me decía, como independiente, yo tenía que pagar como $2,000, tenía que buscar cualquier cantidad de firmas, tenía que hacer un montón de cosas, y si yo iba por el Partido Demócrata, eran solamente $200, porque tenía el apoyo de uno de los 2 partidos principales, que son demócratas y republicanos. Claro. Entonces él me dice, no me servía, aunque yo no era demócrata, no me servía correr, dicen ellos, o sea, participar en la contienda como independiente. Me servía mucho más como demócrata porque yo no tenía los $2,000 para poderlos pagar en ese momento. Entonces, es un sistema que está de alguna manera organizado para que las élites políticas controlen, que son las que tienen además el poder financiero, controlen. Entonces, aquí pasa algo bien interesante, que es que, ¿qué pasa con Hugo Chávez? Que Hugo Chávez dice, vamos a una democracia participativa y protagónica.
Yo, por ejemplo, he pensado por qué lo hicieron ahorita, el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro, y por qué no lo hicieron Con el Hugo. año pasado, por ejemplo, después del 10 de enero, con todo lo que habían dicho que iban a hacer y todo lo demás. Bueno, porque el presidente Nicolás Maduro habló de reforma constitucional cuando vino a las elecciones de diputados y diputadas, dijo, esto lo dejamos para el año que viene. Sí, Y resulta que este año era el año de la reforma constitucional. claro. Además, Trump vio que podía perder el poder tan importante que tenía teniendo la mayoría en el Senado y la mayoría además en la Cámara de Representantes. Eso lo puede perder en noviembre, aunque ella dijo que a lo mejor no había elecciones. Imagínate tú el nivel que tiene, ¿no? Claro, Sí. allá el poder, no hay un poder electoral, son los tres poderes clásicos. Aquí en Venezuela tenemos un poder electoral. Y algo que creo que es importante que recordemos también, y lo digo en los espacios donde lo puedo decir, es de dónde viene María Corina, no solamente sus orígenes, sino que ella recibió dinero de la NET, de la USAID, para seguir una directriz de la CIA, ¿ok? Que era crear un poder electoral paralelo, que es Súmate. Súmate, así es. Desde el año 2003 ellos están tratando de tumbar nuestro sistema republicano que tiene 5 poderes. Ellos están tratando de tumbar el poder electoral desde el año 2003, pero también estaban tratando en el año 2004, trataron de sacar a Chávez con un revocatorio que se convirtió en revolcatorio, ¿no? Sí, O sea, claro. todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que entender que son procesos. Un proceso que además no inició en el primer periodo de Trump, pero digamos esta arremetida contra Venezuela. ¿Cuándo fue que empezó todo el tema de los migrantes? Bueno, realmente empezó con mucha fuerza en el año 2015. ¿Quién era el que dirigía la Oficina Internacional de Migraciones dentro de la ONU? Nur. Guterres. Ah, ¿Quién es Guterres hoy en día? El secretario general de Naciones Unidas. no es casualidad. Entonces, todo eso no es casualidad, es un Montano. sistema montado. Alguien me decía el propio Ramón esta mañana, decía, bueno, pero es que en el 45 el sistema de la ONU nació muerto, ¿no? Y yo decía, bueno, desde que los 5 que lanzaron bombas atómicas en el mundo son los 5 que, según el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pueden continuar con su carrera nuclear y son los únicos que tienen de derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, evidentemente no es un sistema donde todos estamos en igualdad de condiciones y hay un respeto entre los estados. Es un sistema que ya empezó con una visión de que había unos estados que eran Superiores, superiores su a visión, otros, claro. pues, Sí, ¿no? verdad. Si a esto le agregamos que la élite estadounidense tiene esta visión de no solamente de clase superior, sino que tienen una visión de blancos anglosajones y protestantes, que son, digamos, los que tienen derecho a vivir en ciertas condiciones, porque algo que hay que recordar también es René Good. René Good era una señora blanca, madre de 3 hijos, estadounidense. No sé si era protestante o no, pero el propio Trump dijo en la locución que tuvo el 20 de enero, dijo, y su papá votó por mí. O sea, su papá votó por mí, yo espero que no cambie. O sea, prácticamente le interesó más que el papá cambiara su percepción en torno a él que realmente que la hija estaba muerta, ¿no? O sea, hay unas situaciones bien particulares que están Bien pasando en fuerte. Estados Unidos que no se ven, porque muchas veces los medios de comunicación no nos permiten ver esa otra verdad y además de eso, nosotros tampoco, digamos, logramos llegar a todo el mundo con nuestra verdad, porque esos mismos medios de comunicación transnacionales la censuran. La censura. Entonces ellos te hablan de libertad de expresión, pero realmente cuando tú ves a Caroline Levitt, que es la que está, la vocera de la Casa Blanca, la ves diciéndole a un periodista, cuando le pregunta sobre el tema de René Good, el periodista le pregunta, ella dice, ¿y qué piensas tú? Y el periodista le dice, ¿me estás preguntando a mí? Y ella le dice, sí, te estoy preguntando. Y él le dice, bueno, a mí me parece que es prácticamente un exabrupto del ICE. Ella le dice, ya, nada más con la respuesta que me dice, ya yo sé que tú eres de izquierda y ni siquiera deberías estar sentado ahí. Sí, le faltó ¿No? el respeto. Entonces entiendo, sí. realmente no hay libertad de expresión en Estados Unidos. Democracy Now, que es uno de los pocos, que además es demócrata, pero de uno de los pocos periódicos que llega afuera y que tiene una visión un poco progresista, aunque no es tan madurista, ¿no? O sea, realmente no cree, digamos que se dejaron llevar por toda esa comunicación que se les impuso con el tema de que no habíamos ganado las elecciones en el año 2024, que se sabe que fue un montaje, con
todo eso que no se dice, por ejemplo, de que esta señora fue inhabilitada desde el año 2014 por asumirse embajadora de Panamá para pedir que nos aplicaran el TIAR. Sí, señor. O sea, todo eso no se dice a nivel internacional, se dice prácticamente que la inhabilitaron para que no fuera candidata presidencial para las elecciones del 28 de julio. Eso es mentira. O sea, todo ese tipo de cosas quizás no las desmentimos con suficiente fuerza y hay mucha gente que no lo sabe. Cuando tú ves la reunión que hubo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 5 de enero para discutir sobre el tema de la agresión militar a Venezuela, bueno, había dos bandos que se plantearon desde que Jeffrey Sachs dijo, vamos a discutir sobre solamente el tema de la agresión militar y digamos que por el lado opuesto estaba una señora supuestamente de Transparencia Internacional venezolana hablando mal de su país, diciendo que Nicolás Maduro era corrupto, que había una red de corrupción de todos los chavistas, o sea, todo ese tipo de cosas que dijo prácticamente allí, dando unas cifras donde no enseñó ninguna prueba, por ejemplo, y lo que hizo fue, se dividió un poco entre los que se dedicaron a deslegitimar a Maduro para que no pudiera presentarse como prisionero de guerra en el juicio, y los que se dedicaron a decir, no estamos hablando de si Maduro es legítimo o no es legítimo, sino que estamos hablando de una intervención militar. Una agresión. De una agresión militar en otro país que contraviene contraviene el artículo 2, numeral 4 de la Carta de Naciones Unidas, pero además contraviene cualquier cantidad de otra normativa internacional, incluso consuetudinaria, que hay en el marco de lo que es la normativa internacional de derecho internacional público, etcétera, ¿no? Y que hoy en día, bueno, mucha gente se pregunta, es que ya no hay normas, pero resulta que además todos pensamos que todo es Trump solamente, ¿no? Y es parte de lo que me he dado cuenta en algunas preguntas que me han hecho o algunas respuestas que han dado algunos compañeros en algunos programas que he visto, que dicen, bueno, es Trump, es el corolario Trump, es lo que dice Trump. Y no, nada más basta escuchar a Miller, por ejemplo, que en las sombras dice mucho más de lo que dice Trump, claro, y que está dirigiendo un tanque pensante, por llamarlo de alguna manera, que se llama America First, que tiene apenas 4 o 5 años de creado, que se creó cuando Trump perdió las elecciones con Biden y que en ese contexto empezaron a montar lo que iban a hacer ahorita, ¿no? O digamos esa agenda que está muy vinculada a la agenda de la Heritage Foundation. Y hay que decir también que la Heritage Foundation es el lugar donde María Corina, después de salir, digamos, cabizbaja de la Casa Blanca por la puerta de atrás, después de esa foto nefasta que se tomó con Trump, donde Trump tiene una sonrisa de oreja a oreja y María Corina sale así. Después de eso se va a Fox News, donde dice cualquier cantidad de cosas y habla de una, no de un crucifijo, de un rosario que le regaló a Trump y todo lo demás, que no sé si ha servido para algo porque el TPS sigue sin funcionar en Estados Unidos, siguen persiguiendo a los venezolanos, o sea que la señora no fue a interceder por los venezolanos realmente, ¿no? Sino por mantenerse como la líder de la oposición que nadie reconoce aquí en Venezuela y que el propio Trump lo dijo. O sea, no tiene reconocimiento, no tiene respeto ni apoyo de los ciudadanos en Venezuela. Pero bueno, frente a la mediática internacional, ella sigue manejándose como la jefa, si se quiere, de la oposición apátrida. Pero después, ¿qué hace? Después de Fox News, donde hace todo eso, donde prácticamente tenía que ponerse a llorar, nada más diciendo que era perseguida y que gracias a Trump no la mataron y todo ese tipo de estupideces, se va para la Heritage Foundation. Wow. No se va para otro lugar y allí habla abiertamente de su plan para Venezuela, donde ya había hablado de cómo iba a privatizar las empresas y todo lo demás. Y bueno, esos son los espacios que le dan voz, ¿no? A ella para que diga ciertas cosas. Entonces, bueno, es todo un sistema que está montado sobre la dominación de la élite sobre las masas y por eso es que sí necesitan el fentanilo. Y por eso parte del problema que tienen con Venezuela es que teníamos incautado el 80% de lo que pasaba por aquí. Totalmente. Ese es parte del problema que tienen con Venezuela. Tienen que tener y con Petro en Colombia, tienen que tener una reorganización con Sheinbaum en México, tienen que tener una reorganización de todo ese negocio transnacional del narcotráfico que ahorita, bueno, les está sirviendo perfectamente Perú. Ahí sí hay un interino ahorita en Perú, que es el único momento en el que deberíamos hablar de interinato, con Noboa en Ecuador, y bueno, tuvieron que voltear hacia el Pacífico porque se dieron cuenta que no era por el Caribe la cosa. Claro. Y lo dice la ONU y lo dicen ellos mismos.
Yo me analicé el documento de la DEA, por ejemplo, y el documento de la DEA te habla del Tren de Aragua, que ya ellos venían, digamos, demonizando desde hace mucho tiempo, pero no te dice nada del Cártel de los Soles. Y el Cártel de los Soles, además de que fue una construcción, también es una construcción hablar de narcoterrorismo, que es lo que quisieron imputarle al presidente Maduro. Porque es una construcción, te lo dicen los propios tanques pensantes, como Inside Crime, por ejemplo. Te dice, tú no puedes vincular el tema narcótico que tiene que ver con plata, tiene que ver con un tema económico. O sea, te venden droga para mantenerte comprando droga todo el tiempo porque la vas a necesitar y se vuelve un negocio. No lo puedes vincular al terrorismo que desde sus orígenes está vinculado a un tema religioso, a un tema político, a un tema ideológico, ¿no? Entonces, ellos mismos, esos mismos analistas te dicen eso. ¿Cómo lo justificaron ellos? Bueno, el fiscal William Barr en el año 2020, que fue el que le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, en aquel entonces no eran 50 millones, sino 15 millones, pero él fue el primero que le puso precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Padrino López, de todos ellos. Bueno, William Barr, mediante una especie de jurisprudencia, habló del narcoterrorismo. Entonces no es ni siquiera algo que esté en las leyes de los Estados Unidos o que exista realmente desde el punto de vista legal. Por eso es que ellos, cuando aplican la demanda, tienen que quitar el tema del Cártel de los Soles como un cartel y tienen que manejarlo como prácticamente un manejo de influencias, que es como lo están manejando en la demanda. Y para los que se lean la demanda, lo pueden ver perfectamente allí, porque el tema es que tampoco nos leemos los documentos que tienen que ver con las cosas y que nos ayudan a desnudar este tipo de realidades. Decimos, bueno, antes había 32 menciones, ahorita hay 2. Claro, pero ¿cómo cambió también la significación de esas menciones? Y aquí yo quiero hablar algo sobre el tema de nuestra comunicación. Y es que se ha hablado mucho, por ejemplo, sobre el tema de secuestro y captura. La UICON está haciendo un trabajo, no es porque yo sea investigadora de la UICON, pero tengo que hacerle la cuña también. Claro que sí. La UICON, con su rectora Tania Díaz, está haciendo un trabajo muy bueno en ese sentido para ver cuál es el significado que ellos le dan y que nosotros le damos. Por ejemplo, cuando ellos hablaban en 2005 de populismo radical, que era uno de los elementos por los que Venezuela era amenaza, desde el 2005 el Comando Sur te decía eso: para nosotros es democracia participativa y protagónica. Cuando ellos te hablan de captura, nosotros hablamos de secuestro. Totalmente. Pero cuando ellos te hablan, por ejemplo, con el post de Truth Social que puso Trump y que dice que él es el acting president de los Estados Unidos, te dice el presidente en funciones, el presidente que está actuando, el presidente en ejercicio, pero no es el presidente interino. Ahora, si nosotros nos basamos en la traducción que te hace Google del post de Truth Social, te va a decir interino, y entonces eso lo repican todos los medios de comunicación y te dicen, Trump dice que es el interino de Venezuela, y resulta que nosotros, desde el punto de vista constitucional, no creemos en un interinato y tenemos que hacerle además contrapeso a eso, porque si no estuviéramos justificando lo que hicieron ellos mismos con Guaidó. O sea, al final nosotros caemos en esa retórica y dejamos que estuve leyendo un análisis que hizo David Brooks, que es el corresponsal del periódico La Jornada en Estados Unidos, y a él lo entrevistan y David decía, mira, pero es que nosotros dejamos que él nos coloque en la narrativa, porque tenemos tanto de Trump. Él todo el tiempo está en los medios, todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está haciendo tendencia, entonces estamos sobresaturados de Trump. Wow. Entonces tenemos tanto de Trump que dejamos que él nos coloque la narrativa y no vemos la narrativa de los pueblos. En este momento tenemos una videoconferencia hermosísima de la red antifascista, sí, con cualquier cantidad de países del mundo, de movimientos sociales, de pueblos del mundo, de organizaciones antiimperialistas en el mundo, diciéndoles la verdad de Venezuela para que ellos puedan replicarla. Pero nada de esto se dice, ¿no? A través de los medios internacionales de comunicación. No se dice cómo la gente está resistiendo en las calles de los Estados Unidos a todo lo que está haciendo el ICE. No se dice cómo la gente está en las propias calles de Estados Unidos diciendo liberen a Maduro y a Cilia. Qué bueno. Nada de eso se maneja, ¿no?
en los medios de comunicación tradicionales, digamos las grandes empresas transnacionales de la comunicación, los comunicadores saben mucho más de eso que yo, pero bueno, los emporios que significa Reuters, el emporio que significa F, el emporio que significa AFP, que es el de France, el emporio que significa AP, que todos esos, Associated Press, todas esas, no sé, corporaciones transnacionales de la comunicación que están vinculadas a los fondos de inversión, que son los que tienen al final el dinero y que son los que acompañan a los presidentes que se reúnen en Davos y los que establecen cuál es la agenda que se tiene que seguir. Que hace 2 o 3 años, sobre todo con la pandemia, después de que ellos dijeron en el 2015, en el 2020 vamos a una pandemia, 2 años después dijeron, después de la pandemia vamos a un reseteo. Sí. Entonces, y ese reseteo lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces es acelerar ese reseteo que ya te planteaba Davos en 2015 cuando se imaginó la pandemia y ya te lo planteaba Davos en 2020 cuando habló de reseteo. Voy a dejar que hables un poquito para tomar un poquito de café, que ya se me enfrió. No, buenísimo, buenísimo. Son varios elementos que estás tocando, pero a mí me parece súper genial. Yo estoy boquiabierto, pero estoy fascinado porque, bueno, yo siempre sigo tus artículos, sigo las investigaciones, las entrevistas. Y me parece fabuloso que iniciemos este año 2026 con este recorrido histórico, con este recorrido, este análisis, sobre todo el tema mediático. Vea este libro que bueno, me lo vas a firmar. La guerra cognitiva en la agonía digital 4.0. Hay muchos compañeros que hacen grandes aportes, ¿verdad? Dentro de eso está tu persona, compañero Luis Delgado, Pedro Penso, gran amigo, todos estos compañeros, Luis Brito García, y me parece genial porque la guerra cognitiva sigue. Ellos fueron condicionando a todas las personas. Habían personas que me escribieron y me decían, es bueno que el dictador lo hayan sacado. Y le decía, mira, no es dictador y tampoco es bueno. Yo de una empezaba a desmontar cosas. ¿Por qué? Porque Venezuela no está en una dictadura. Y le explicaba, ¿sabes lo que es una dictadura? Una dictadura tú no puedes hablar, tú no puedes escribir, tú no puedes salir. No, aquí hay libertad, aquí. Y le explicaba todas las cuestiones. Mira, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Y por qué la gente salía? La gente salió porque fue condicionado por medio de la sanción y vino un trabajo cognitivo, un trabajo económico y las personas fueron ahogando el gobierno, fueron haciendo tantas marramucias que las personas fueron saliendo y la excusa es no, ellos salen porque el gobierno no tiene la capacidad, primero, es corrupto según ellos, es narcoterrorista, una serie de elementos totalmente distorsionando la realidad y ellos salen porque tienen necesidad, pero no ven todo el esfuerzo que se hizo del 99, todo el esfuerzo que se sigue dando para llevar salud, para llevar alimentación, para llevar cultura, para llevar soberanía. Nosotros no nos detenemos y uno de los elementos que quiero tocar es cómo ha sido ese ataque. No, en todos los elementos que tocaste, pero en el elemento científico de saberes, para desmontar lo que es la colonización del pensamiento. Uno de los ataques fue al IBIC. Fue al IBIC porque ellos quieren acabar con nuestra soberanía científica, nuestra soberanía tecnológica, ciencia para la vida. Cuéntanos acerca de eso, porque el ataque es en todas esas esferas, pero hubo un ataque hacia el IBIC. Y la gente dice, ¿por qué atacaron al IBIC? Bueno, en parte tiene que ver mucho con lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Pero desde la Cuarta República, además, nosotros tenemos un reactor nuclear en el IBIC que estaba apagado. Sí, ¿no? Señor. Ustedes se imaginan que lo que destruyó al IBIC le hubiese tocado un reactor nuclear encendido, no estaríamos hablando ahorita. Así es. ¿Ok? Entonces, hay que ver también ese tipo de cosas. Evidentemente ha habido una guerra cognitiva muy grande. Yo creo que sí hay una dictadura en Estados Unidos, allá sí porque hay. realmente no hay una división de poderes, pero hay algo mucho más grave que tampoco se sabe. Aquí tú tienes ferias del libro, no solamente de Venezuela, tienes de Caracas, tienes de las principales ciudades, ¿verdad? Donde cualquiera puede presentar cualquier tipo de libros. En Estados Unidos hay libros que no se pueden leer. Hay libros que están prohibidos, que son censurados desde el punto de vista de los que toman las decisiones. O sea, realmente no hay una libertad de expresión, no hay una libertad de pensamiento. Por eso te hablaba de la importancia para ellos del fentanilo, porque es la forma también de mantener a su propia población. Yo creo que dominados. Donde ellos mayormente han aplicado ese sistema de dominación, y el mayor efecto de esa guerra cognitiva fue a su propia gente. Por eso también hay que entender que cuando Trump le habla, hace estos discursos grandilocuentes como el que hizo el 20 de enero,
no nos está hablando a nosotros. A ellos, sí. Le habla a la gente que paga impuestos en Estados Unidos para convencerlos de que hay que pagar impuestos para seguir generando armas, para seguir imponiendo los intereses de los Estados Unidos en el mundo. Porque bueno, atacando a Venezuela vamos a tener, eso fue parte de lo que dijo, sin decir atacando a Venezuela, pero dijo ahora viene otro periodo donde la gasolina disminuyó en relación a lo que había con Biden. Sí. Ahora, ¿por qué disminuye la gasolina? Porque te la robaste de los buques que te llevaste en alta mar con un acto de piratería. Disminuye la gasolina porque lo que nosotros tenemos de producción tenemos que venderlo, lo tenemos almacenado y para poder seguir produciendo y poder seguir almacenando tenemos que salir de lo que tenemos. Entonces, al único que nos deja venderte es a él, porque si no, bueno, nos agarran los buques en alta mar. Ya no podemos triangular por otras vías como hacíamos antes. Un conjunto de cosas, pero además bastaría no escucharme solo a mí, sino ver esa reunión que tuvo Trump con los petroleros. Wow, sí, señor. Donde la Exxon con su arrogancia dijo, yo necesitaría 30 años y seguridad jurídica para poder entrar a Venezuela. Wow, sí, pero ¿qué te dijo Halliburton? Dijo, si yo trabajo con servicios petroleros y hay unas medidas coercitivas unilaterales, yo no puedo trabajar en Venezuela, pero es por las medidas coercitivas unilaterales. Así mismo es. No por el sistema venezolano. Wow. ¿Qué te dijo Chevron? Dijo, yo tengo 100 años en Venezuela. Otra cosa que hay que saber, porque es que eso, pues se les deja la batuta a lo que dice Trump y eso queda, digamos, en el imaginario colectivo de lo que es la verdad. Por favor, este señor no dice verdades, pero aún así, este señor nos saca un post de Truth Social el 22 de diciembre diciendo, vienen de Venezuela 500,000 barriles de petróleo. Totalmente. Ahora, ¿para qué él necesita el petróleo? Y el 22 todavía estaba Nicolás. Sí. Fue una negociación que se hizo con el presidente Nicolás Maduro. Así es. Entonces, ahorita le interesa decirlo para decir, yo estoy gobernando Venezuela, yo soy el que dirige Venezuela, pero no es así. Vienen negociaciones, lo dijo el propio comunicado de PDVSA, eso forma parte de las negociaciones que se han venido dando, un tema comercial, ¿no? Él está manipulando, cuando él dice eso, él sigue manipulando las mentes, sigue manipulando a su pueblo y quiere manipular a todo el mundo para dividirnos, ¿verdad? Eso es lo que quiere hacer. Pero no solamente manipular para dividir, sino que además robándose esa energía o comprándola o lo que sea, bueno, él puede disminuir el precio de la gasolina, que encarece el precio de los alimentos y que tiene a la población que él tiene además destruida a punta de su guardia pretoriana, que es el ICE. Entonces, en ese sentido también, bueno, él necesita que esa gente vote por él en noviembre. Así es. Por lo que te decía antes, acaba de perder Miami, acaba de perder, Nueva York, Seattle, etcétera, acaba de perder. Y ahorita además viene en las elecciones de noviembre, no es solamente un tema de todo el Senado, de parte de la Cámara de Representantes, sino que es también un tema de 34 gobernaciones de las 50 gobernaciones de Estados Unidos. Imagínate tener, ponte tú, 34 gobernadores en contra, ¿no? Además de los que ya tienen los demócratas en este momento. Pero además de eso, también hay que recordar que hay 3 estados de los Estados Unidos que han planteado secesión de los Estados Unidos, es decir, salirse de ese gobierno federal de los Estados Unidos. Lo ha planteado California, lo ha planteado Texas, lo ha planteado Alaska. Ellos tienen que seguir el proceso y ese proceso se vence en el 2028. Entonces él necesita mover la mata antes. Sí. Pero en el primer lugar donde él ha aplicado el reseteo es en Estados Unidos. Con información que muchas veces no nos llega y que nos llega precisamente gracias a esos movimientos sociales maravillosos, gracias a personajes como Charlie Hardy que dijo yo me tengo que ir para Venezuela porque yo tengo que apoyar desde allá y yo tengo que decir la realidad de lo que está viviendo la gente allá y me voy a reunir con él más tarde. O sea, personas que realmente están comprometidas con este proceso, que no es un proceso solo de Venezuela. Y que eso también es muy importante decirlo. Buenísimo. Es un proceso que es de los grupos que están resistiendo ante el mundo, de los movimientos, de los pueblos del mundo. Y por eso éramos alternativa en el 2009. Hoy me llegó, por ejemplo, el discurso que hizo el de Canadá, se me olvidó el nombre ahorita, en Davos, ¿no? Sí. Y él dice, bueno, nosotros los gobiernos intermedios tenemos que seguir manteniendo los mismos principios y crear algo entendiendo que los países poderosos van contra nosotros. Ajá, pero ¿qué hiciste tú para destruir no solo a Venezuela, para destruir el ALBA desde la OEA?
Pues hay que recordar que la mayoría de las resoluciones que sacaba la OEA para aplicar la Carta Interamericana Democrática a Venezuela, para aplicar el TIAR a Venezuela, la mayoría de esas resoluciones las planteaba Canadá. Sí. Entonces ahorita quieren lavarse la cara y decir, bueno, vamos nosotros del G7 sacando a esos 5 que son los poderosos, vamos los otros a reunirnos para montar algo paralelo o algo, digamos, una tercera vía, porque obviamente no se van a involucrar con los BRICS. O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Cuando tú has sido uno de los principales que has llevado esta bandera, porque además formas parte de la Commonwealth. Entonces ahí él está defendiendo los intereses no solamente de Canadá, sino de Inglaterra, que su hijo predilecto, que es Estados Unidos, le ha dicho, mira, Inglaterra, tú también quedaste sentadita. Hasta hace años, Inglaterra, que también forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hay que decirlo, se decía, cuando Estados Unidos estornuda es porque Inglaterra carraspeó. Sí. Entonces Estados Unidos era el que mostraba las armas, el que gritaba, pero al final también había una direccionalidad de Inglaterra que se creen más puritanos que puritanos y que son blancos, anglosajones y protestantes. Totalmente. Donde no hay realmente una democracia y donde también hay muchos problemas internos, sobre todo por un tema de racismo, por un tema de xenofobia y todo este tipo de cosas de gente de otros países que habían sido colonizados por ellos y que al ver que saquearon todos sus recursos, que destruyeron sus países, decidieron irse a Inglaterra, por ejemplo. Y hoy en día están aplicando xenofobia contra ellos. Wow. Entonces hay toda una situación a nivel mundial bien interesante, pero donde nosotros tenemos que estar claros de quiénes somos los que realmente hemos luchado por los pueblos en el mundo y que los pueblos se tienen que levantar. O sea, no tiene que haber una tercera alternativa, sino que la única alternativa al capitalismo son los pueblos. La única alternativa al capitalismo es el socialismo. Así es. Y aquí quiero tomar algo de lo que tú venías diciendo. Y es que, ¿por qué nosotros seguimos trabajando con salud, con educación, etcétera? Se los voy a decir con un ejemplo muy, muy chiquitico, ¿ok? Sí. Cuando sacan a Dilma con el lawfare que le aplican, la gente no salió a la calle. Ni por un lado ni por el otro. ¿Por qué no salen a la calle? Porque Dilma había ido ante el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional le había dicho tienes que disminuir lo que nosotros llamamos inversión social, que ellos llaman gasto social, y en ese contexto, disminuyó el gasto social o la inversión social. Nosotros en Venezuela hemos mantenido en todos nuestros presupuestos, además hemos aumentado la inversión social. Por eso es que hay un análisis bien interesante que hace el compañero Luis Delgado, que tú lo mencionaste, que está en el libro, es mi jefe en el vicerrectorado de investigación de la UICON también, es el vicerrector. Y Luis Delgado hacía un análisis en estos días donde decía, miren, yo saqué la cuenta de si nosotros con la producción que tenemos vendemos todos esos barriles, ¿cuánto le tocaría a cada venezolano en un año? Y decía, piensen ustedes, $10,000 si se divide entre todos los venezolanos, $5,000, $2,000 o $500. $500. ¿A usted le sirven $500 para vivir realmente durante un año? No. Pero te hacen creer que, bueno, que con la privatización, con la entrega de la renta petrolera, a cada uno de nosotros vamos a estar mejor. Y no, realmente esa renta tiene que ir para salud, para educación, para vivienda, para la gente más necesitada. Entonces, todo eso nosotros tenemos que entenderlo además como una bandera de algo que tiene que ver con el principio de la discusión y lo que tú planteaste inicialmente, que es esa contradicción histórica entre Bolívar y Monroe. Totalmente. Entre alguien que planteó, la doctrina Monroe nace como una visión de expansionismo de los Estados Unidos, mientras que la doctrina bolivariana nace como una visión de liberar a los pueblos, liberarlos del yugo español en ese momento. Pero el propio Simón Bolívar te decía en el año 1829 hay que tener cuidado con los Estados Unidos. El propio Simón Bolívar planteó un tratado de ligas en el año 1826 ante el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde, bueno, no se plegaron muchos países precisamente porque Estados Unidos estaba torpedeando el proceso. Sí, señor. Ahora, toda esa visión de unidad que no era replegarte a lo que te dicen los amos, porque Bolívar no decía, yo soy el que decido cómo va a ser esta unidad, sino que decía, dentro de toda nuestra diversidad, como en ese caso hablaba como americanos, pero esa visión
de la América meridional, ¿la traía de dónde? Porque tampoco podemos hablar solamente de Bolívar. Miranda hablaba de la América meridional, fue Miranda el que colocó todo eso sobre el tapete. Y se fue a Rusia, se fue a Inglaterra, se fue a Estados Unidos pidiendo apoyo para esa causa, no la tuvo, ¿ok? Y bueno, el momento que vivió Miranda fue distinto al momento que vivió Bolívar. Claro. A Bolívar le tocó, digamos que, accionar o construir ese sueño de Miranda. Por eso cuando se habla del sueño de Bolívar, es un eufemismo precisamente para que nosotros creamos que no construyó nada. Pero Bolívar logró construir lo que Miranda dejó escrito, en gran medida. Ahora, no logró construir más precisamente porque Estados Unidos quería la hegemonía Así es. en el continente. Entonces, todo eso lo tenemos que ver como una contradicción histórica. Mi amigo también, el profesor José Gregorio Linares, tiene además una charla maravillosa y hago la propaganda para que lo Vamos a inviten hacerla. a hablar, ¿no? Pero José Gregorio te habla de esa contradicción y te dice, bueno, ¿cómo ven los Estados Unidos, cómo ven los monroístas, cómo veía Monroe el mundo? Bueno, con insensibilidad social. No solamente no tenían sensibilidad social, querían expansionismo, no creían en la justicia social, no creían, creían en el individualismo. ¿Cómo lo ve Bolívar? Bueno, la libertad en lugar de la coacción. O sea, no queremos tener imperios poderosos. Decía Chávez, nos tenemos que preparar para cuando nos quieran invadir. Pero bueno, nos dimos cuenta de que además probaron cosas aquí que ni Rusia conocía, que los Estados Unidos La tenían, arma ¿no? sónica esa, sí, sí. Entonces realmente, bueno, es un imperio poderoso que quiere tomar el control de todo a través de la fuerza. Porque cuando tú te lees el documento de estrategia de seguridad de Estados Unidos, no es solamente para hacerse cargo de toda América Latina y el Caribe. Te habla de que necesita los recursos de todo el continente para poder hacerle contrapeso a China y a Rusia. Claro. Te habla directamente por lo menos de China, te lo menciona directamente. Claro. Entonces, tú sabes que el interés allí es romper los BRICS. O sea, lo que realmente le hace contrapeso a Trump es el tema de los BRICS. Bueno, a Trump y a todo este sistema imperialista que tienen esa tríada de la que te hablaba Samir Amin, que era Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, ¿no? Hay unos analistas, creo que es Thierry Mesan, que te dice que realmente se va a generar un G4 que Estados Unidos quiere que sea un G5. Y él habla de Estados Unidos, el cuarto no me acuerdo, pero él te habla de Estados Unidos, te habla de China, te habla de Rusia, te habla de India, ese es el cuarto, y te dice, y Estados Unidos quiere que entre Japón. Wow. Y que ese sea o el C4, no te habla de G4, te habla de C4 o el C5. Ok. Ese es el planteamiento que hace Thierry Mesan. Vladimir Padrino López te hablaba de la tríada que se iba a crear después con el libro este que hizo sobre Tucídides, ¿no? Se me olvidó el nombre ahorita, pero él hizo en su tesis de grado, hizo todo un análisis sobre esta situación y el posible reparto del mundo. Pero bueno, nosotros tenemos que ver que tiene que haber un pronunciamiento de los pueblos del mundo, sacando a esa gente que se cree esa élite mundial, esa clase capitalista transnacional, que lo que quiere, señores, no es solamente dominar, es dominar para destruir, porque aquí hay una visión malthusiana también. Sí. Esa visión malthusiana de que necesitan eliminar el 80% de la población del planeta. Totalmente. ¿No? Y eso no lo digo yo, eso lo dicen filósofos como Ramón Grofogel, ¿sabes? O sea, te lo dice gente que ha escrito sobre el tema, que ha estudiado sobre el tema, que lo decía Malthus, tienes que eliminar a gran parte del planeta. Claro. Lo decía Christine Lagarde cuando era la secretaria general del Fondo Monetario Internacional. Hay que eliminar a gran parte de la población del planeta. Te lo dicen todo el tiempo los documentos de Davos. Pero nosotros no los leemos, no los vemos, no les hacemos publicidad, no decimos, miren lo que está aquí escrito, el problema que hay aquí, ¿no? Yo como investigadora, bueno, les puedo decir que cuando se empezó a hablar de esta visión conspiranoica, porque con eso le quitan fuerza, sí. cuando la época de la pandemia, yo me leí lo que habían sacado Davos en el 2015 y vi lo que crearon posteriormente, del 2015 al 2020, ellos crearon algo que se llamaba Gavi, que estaba dirigido por la Fundación Bill y Melinda Gates,
por ciertos estados y por las farmacéuticas. Porque al final lo que querían con la pandemia, que las iban a manejar ellos, las farmacéuticas principales, era con la vacuna meterte un chip para tener todo el conocimiento de lo que tú eres y poderte desconectar en el momento que fuera necesario. Seguramente, Mucha gente claro. decía eso era una visión conspiranoica, pero cuando tú te buscas los documentos y les haces seguimiento, te das cuenta de que era así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué les corta a ellos eso? Bueno, que la visión supremacista de Trump dice, me salgo de la Organización Mundial de la Salud, porque a él le tocó asumir la pandemia, me salgo de la Organización Mundial de Salud, no me voy a dejar llevar por estas empresas farmacéuticas, me salgo del acuerdo transatlántico, me salgo del acuerdo transpacífico, que era la verdadera visión de dominación que tenía Obama en ese momento y que nos iba a dejar aislados a algunos, Sí. ¿no? En esa visión de Obama, y que bueno, Trump le dio al traste por su visión supremacista, pero que yo creo que luego también han recogido de alguna manera, y bueno, Biden los ayudó mucho también a mantener ciertas cosas. Perdón. Entonces, todo forma parte, que es lo que quiero dejar aquí sobre la mesa. Todo forma parte de un proceso que no es de ahorita. La guerra cognitiva no nació en el 2021 cuando la OTAN habló de guerra cognitiva. Basta ver lo que planteaba, se le atribuye a Alan Dulles porque era el director de la CIA en ese momento, pero lo que dicen los manuales de la CIA de los años 60, dicen la guerra que hay que jugar ahorita hay que jugarla en la mente. Claro. Para que esa gente que nosotros vamos a conquistarnos estén con los brazos abiertos cuando nosotros vayamos. Sí, sí, sí. Tenemos que utilizar a las artes. Tenemos que denigrar al ser humano. Sí. Tenemos que destruir sus valores, tenemos que deshumanizarlos, tenemos que meterles el sexo, la drogadicción y todo este tipo de cosas para que ellos sientan que son sus valores, ¿no? Para poder dominarlos finalmente. Entonces eso obviamente lo planteaban para Rusia, pero tú le pones Venezuela y es prácticamente lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces ahorita hay un boom de hablar de la guerra cognitiva, pero la guerra cognitiva, digamos que la puso... Ese es el tema, que la pone sobre el tapete comunicacional la OTAN. Claro. En el año 2021 con este análisis que hace Duclusel. Pero no es realmente algo de ahorita. Ellos están trabajando en función de la guerra cognitiva desde hace mucho tiempo. Claro. Con las películas de Hollywood, donde los malos eran los chinos, los rusos, los iraníes, donde el tema islámico, donde te plantean todo el tema de los terroristas. Todo eso nos hacen ver como algo natural el secuestro de los presidentes cuando te hacen una película donde secuestran incluso al presidente de los Estados Unidos, pero bueno, American Dream siempre gana, ¿no? O sea, una visión de que al final siempre está la bandera de los Estados Unidos ondeando como el gran hegemón. Todo eso tiene que ver con propaganda. Con meterse en la mente de la gente. Y lo han logrado mucho gracias a las redes sociales digitales. Porque otra cosa que nosotros, o sea, hasta eso nos los han quitado. Nosotros aquí, que somos 3 personas con el compañero que está en los controles, somos una red social chiquita, pero somos una red social. Nosotros cuando nos reunimos en familia, cuando nos reunimos en comunidad, somos una red social. Ahora, ellos han agarrado ese tema de las redes sociales para hablar de todo lo que tecnológicamente ellos controlan. Entonces nada más bastaría ver a quiénes censuran, por qué los censuran, cómo los censuran, qué dejan que veas. Yo tengo un niño de 9 años. El otro día le mandé una de mis entrevistas que me llegó y le dije, mírala. Me dijo, mamá, no puedo entrar porque tiene esta cuestión que para los niños, ¿no? O sea, que no me deja porque tiene control parental. Okay. Y le digo, ¿y no tiene control parental esos videos donde salen haciendo juegos y diciendo groserías y donde tienen un tema de armas y destrucción y todo lo demás? Eso no tiene control parental. Entonces ya desde las redes sociales digitales, en este caso YouTube, porque él no te ve otra cosa que no sea YouTube, ya allí te están direccionando a los niños de qué es lo que tienen que ver como normal y qué no. Entonces un programa como este, donde hay análisis político, tiene control parental. Porque no les interesa que los niños, que los jóvenes, que nuestras jóvenes sean críticos, sino que sean borregos para irnos manipulando. Así es. Así es. Entonces, bueno, todo eso forma parte de ese análisis. Un compañero me dijo, bueno, vamos a ir a las comunidades hablando de eso. Y yo le decía, bueno, mi análisis tiene que ver con la reforma constitucional, con cosas que desde el punto de vista comunicacional yo siento que había que
revisar en la reforma constitucional. Entonces le dije, yo no sé si voy a poder hablar de eso, ¿no? Pero hay que hablar del tema comunicacional en las comunidades. Y hablando de las comunidades, quiero además felicitar una labor que está haciendo la gran misión Equidad y Justicia Soberana. Qué bueno. Porque me invitaron a dar una especie de conversatorio. Ellos se están yendo a las comunidades más vulnerables. Qué bueno, qué bueno. Y me invitaron a una comunidad que se llama Bandera de Paz. Oye, bueno. Eso queda por el tercer anillo de la vía hacia el Junquito. Eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Eso hasta el Junquito, y llega a ser, digamos que el Junquito directamente ya en el 9º, ¿no? Eso no se llama circuito, tiene otro nombre, discúlpenme, pero soy muy mala con la ubicación geográfica, ¿no? Pero después de que tú llegas ahí en autobús o en carro o algo, tienes que caminar un buen trecho. Es un lugar donde llegan las ayudas sociales, pero no llegan estos eventos que se hacen, sino más abajito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es como si tú fueras a Petare y llegas al casco de Petare, pero no llegas a Guaycoco, no llegas a todas esas zonas. Entonces, yo soy de Miranda, discúlpeme la gente de Caracas, pero me cuesta un poco ubicarme en las comunas de Caracas. Pero bueno, ¿cuál fue el planteamiento que les dije yo? O sea, yo no vengo a darles una charla, ahorita estoy dando una charla más grande que la que di ese día, ¿no? Yo no vengo a darles una charla sobre lo que pasó, yo vengo a escucharlos. También, porque hay que escuchar a la gente también. Claro, les decía, ¿qué sentiste y qué pensaste cuando viste lo que pasó? Una me dijo, yo quería salir corriendo, agarrar un arma y empezar a matar gringos. La otra me dijo, a mí me dio mucho miedo y realmente no he parado de llorar. La otra me dijo, pero la gente tiene que desahogar eso. Se habla mucho, ayer estaba con otra persona que quiero nombrar aquí, que es el profesor Roger Garcés, y él decía, hablamos de estrés postraumático, y nosotros estamos en pleno trauma. Sí, o sea, nosotros no hemos terminado, no podemos hablar del post todavía, ¿no? Sí. Estamos en plena situación. Y quiero que entendamos algo, no somos solo nosotros en Venezuela. Nosotros vivimos una expresión de la guerra convencional, porque hemos estado en guerra no convencional desde hace muchísimos años. Así es. Pero vimos una expresión de la guerra convencional que quizá no han vivido otros países, pero el trauma está en muchos países del planeta. El trauma no está solamente en esta situación traumática, no está solo en nosotros. Está en gente que dice cómo es posible que el presidente de la nación, que tiene el mayor gasto en materia militar del mundo, que nos puede destruir a todos con pulsar un botón, diga, yo no creo en las leyes internacionales. El año pasado haya dicho, no me importa lo que dice la Constitución, porque te lo dice abiertamente, y hace una semana dijo, lo único que me interesa es mi propia moral. No, y regálame un inciso, y hoy decía, bueno, entre ayer y hoy, la creación del famoso Consejo de Paz, y decía que Naciones Unidas ya iba a desaparecer y que ellos se iban a erigir como un nuevo órgano de orden mundial. Estamos hablando de la configuración de un nuevo orden mundial en favor de las élites. Que no es en favor de la gente, porque si tú te pones a ver todo lo que ha pasado en Palestina, es un genocidio. Un genocidio, totalmente. Hay muchos análisis rusos, etcétera, sobre cuándo inició la Tercera Guerra Mundial. Algunos dicen que con el bombardeo, con este bombardeo de 12 días que hubo a Irán, otros dicen que con lo que sucedió el 3 de enero aquí en Venezuela, pero en realidad iniciamos con el genocidio en Palestina y con la indolencia de los pueblos y de los gobernantes sobre la matanza a tanta gente. O sea, desde el 7 de octubre para acá hablamos de más de 80.000 personas, casas destruidas, etcétera. ¿Y destruidas para qué? Para la reconstrucción. Y allá hay una señora que se llama Francesca Albanese de la ONU, no es venezolana, ¿ok? De la ONU, que hizo un análisis importantísimo, me parece a mí, de todas las empresas que estaban, digamos, la economía, ella creo que lo llamó la economía del genocidio, llamó uno, y el otro es la economía de la reconstrucción. Cómo se están haciendo ricas las empresas de armamento, las empresas de construcción, las empresas de turismo, donde las personas que quieren estar en Palestina, que forman parte del sionismo y que son cooptadas por el sionismo, bueno, tienen unas montañas donde ven la destrucción y le dicen a sus hijos, mira, ahí donde están destruyendo a esa gente, ahí se va a crear un edificio donde nosotros vamos a vivir. Wow. Y la niña, ay, qué bien, mami, me gusta. O sea, hay unas empresas de turismo que se prestan para eso, ¿me entiendes?
Entonces, Turismo de todas esas- guerra, una nueva forma fascista de turismo, pudiéramos decirlo. Entonces tienes de turismo, de construcción, de cualquier cantidad de cosas que están en ese documento de Francesca Albanese, que está sin desperdicio y que los invito a todos a leerlo, está en la página de la ONU, donde ella te dice cómo las empresas transnacionales se están haciendo ricas con eso, ¿no? Entonces al final es un problema económico, es un problema de quién maneja la economía a nivel mundial. Sí. Y ese nuevo orden que te plantea Trump tiene que ver con un orden económico, el que no se adapte a mi economía, a lo que yo quiero, porque parte del tema ¿cuál es? Que las reservas de Venezuela no sean vendidas en el mercado internacional, sino en dólar. Ese es parte del tema. Necesito comprarle petróleo a Venezuela, no solamente porque en Texas, en mis refinerías más importantes, es el crudo venezolano que antes compraba como bitumen. Sí. Es ese crudo venezolano el que yo refino, pues, ¿no? Y además tienes no sé cuántas son, pero cualquier cantidad de miles y digo no sé cuántas son porque han despedazado Citgo, en realidad, pero tienes unas miles de bombas, ¿no? De gasolina. Nosotros las llamamos bombas de gasolina, no sé cómo, estaciones de gasolina en Estados Unidos, donde a ellos les interesa mucho que la gasolina sea barata. Pero Claro. no es solamente por eso. Y aquí quiero hacer un inciso. Decía este señor James Story, que era como el encargado para Venezuela, desde Colombia, como el embajador, ¿no? Que habían puesto en Colombia. Decía que ellos con el petróleo que sacaban de Guyana, que en realidad es de nuestra Guayana Esequiba, ¿ok? Sí. Con ese petróleo ellos no necesitaban lo que estaba en la paja petrolífera del Orinoco, pero sí lo necesitaban para poder hacer esta refinación, porque con el petróleo que se saca en ese caso es un petróleo liviano. El que se saca en este caso, el que está en la paja petrolífera del Orinoco, bueno, lo consideraban bitumen y no petróleo. Y un dato interesante, cuando nosotros logramos certificar nuestras reservas en el año 2012, cuando nos terminan de matar a Chávez, que ya lo habían empezado, ya le habían inoculado el cáncer en el 2011. ¿Cuándo lo terminan de matar? En el 2013. ¿Qué pasa en el 2013? La caída de los precios de petróleo, porque empezó una negociación con Irán para que disminuyera el desarrollo de uranio de los 5 del Consejo de Seguridad, más Alemania con Irán, y le metieron la energía internacional, la Asociación Internacional La de OIEA. Energía, la OIEA, etcétera. Entonces, en ese momento, evidentemente, bajaron los precios del petróleo. Acuérdense que les dije que era uno de los negocios transnacionales más importantes y el único legal. O sea, a ellos les interesa que nosotros le vendamos el petróleo a ellos no solamente por el tema de las refinerías, sino para poder vender en el mercado internacional ese petróleo sin dañar su propia tierra, porque la están dañando con el fracking, Con el que es la fracking. forma como ellos extraen el petróleo rápidamente dentro del territorio de los Estados Unidos. Y por eso es que Gran Trump info. se sale también de todo lo que es la COP y todo este tema ecológico que Sí. tiene que ver con tu programa y ambiental. Y en ese caso, precisamente, bueno, en el mercado internacional reflotas el dólar. Entonces, no solo disminuyes el precio de la gasolina en tu país, que te va a disminuir el precio de los alimentos, que te va a disminuir el precio de todo lo que se necesita, lo que necesita el estadounidense en general para vivir, y que eso hace que al final él cree que le va a dar votos, etcétera, etcétera, que es un tema interno de los Estados Unidos, sino que además te va a permitir reflotar el dólar a nivel internacional, porque vas a tener que vender ese petróleo en ese monto. Así es. Pero algo que también tú dijiste, que es muy importante, todo el daño que nos hicieron las medidas coercitivas unilaterales es tan fuerte que nosotros disminuimos el 99% de lo que estábamos recibiendo De ingresos. por concepto de ingresos petroleros. No solamente eso, sino que teníamos 2 millones de barriles de petróleo que producíamos, bajamos a 300.000 barriles de petróleo. Parte del ataque, así es. ¿Sabes? Con ese ataque tan fuerte que nos hicieron. Y ese ataque fue a PDVSA. Ahora, algo muy interesante que nosotros deberíamos analizar también, no solamente del impacto de las medidas coercitivas unilaterales, sino de todas las medidas coercitivas unilaterales en conjunto a partir de la llegada de Trump en su primer periodo, porque no es la primera medida coercitiva unilateral contra PDVSA en el año 2018. Ya nos habían establecido una sanción, como la llaman ellos, una medida coercitiva unilateral contra PDVSA en el año 2011. Y sin embargo nosotros seguimos produciendo. y avanzando, sí. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Ellos necesitan regresar y necesitan producir, y se dan cuenta que no pudieron asfixiar a Venezuela, porque
Nos quitaron todo lo que nos entraba por concepto de harina pan, por ejemplo, porque no se envasa, pero bueno, se empaquetaba en Colombia y la exportaba en el mundo como si fuera colombiana, y Colombia era el que recibía esos aranceles, por ejemplo, y no Venezuela, cuando Lorenzo Mendoza estaba aquí, ¿ok? Y se llevaba el maíz de aquí, por ejemplo. Pero bueno, nosotros aprendimos a comer arepa yuca, aprendimos a comer arepa de plátano, aprendimos nosotros a reinventarnos. Así es. Y parte de eso lo comprendimos con las agresiones. Yo recuerdo que en el año 2007, cuando fuimos a la reforma constitucional que perdimos con el comandante Chávez, que hay quien dice que no la perdimos, pero que era tan fuerte lo que nos venía desde el punto de vista militar, con lo que era el plan Tenaza, desde varios países de los alrededores, y además se ganó por muy poquito margen, que el presidente Chávez decidió que, bueno, claro, se dio en ese caso, ¿no? Pero eso fueron 3 meses donde aquí no hubo papel toalé, donde aquí no había leche, donde aquí no se conseguían pañales para los niños. Se lo digo porque mi hijo acaba de nacer. Perdón, no, para ese entonces todavía no acaba de nacer, pero yo era directora de Relaciones Bilaterales, Multilaterales e Integración en Comercio Exterior para ese momento. Y estando allí nosotros pudimos revisar esos aranceles y de dónde nos venía toda esa importación. Y nos venía de Colombia. Colombia era uno de esos países con Uribe a la cabeza que nos estaba afectando en ese momento. Entonces, pudimos ir en ese momento hacia la diversificación de nuestras relaciones comerciales. Así es. Decidimos salirnos de la Comunidad Andina de Naciones que nos tenía ahorcada, y parte de cómo nos tenía ahorcado los Estados Unidos hasta ese momento era a través de la Comunidad Andina de Naciones. O sea, nosotros tomamos decisiones soberanas que fueron necesarias, socavando el poder de los Estados Unidos, no solo sobre nosotros, sino sobre toda América Latina y el Caribe. Porque parte de la razón también por la que somos amenaza desde el 2009, cuando yo empecé a leerme los informes de inteligencia, es porque permitimos el ingreso al continente de China, de Rusia, de Irán, así es, y de la República Popular Democrática de Bielorrusia también. Buenísimo, buenísimo. Mira, estamos convencidos que Venezuela es un baluarte de esperanza, es un faro de esperanza que los compañeros no lo entienden y no lo van a comprender. Uno de los programas con el profesor Vladimir hablaba sobre eso, porque no es nada más nuestros recursos, que son vastos, petroleros, gasíferos, tierras raras, es nuestra gente, son nuestros ideales, que por eso es que el ataque, porque Venezuela, junto con Cuba, junto con Nicaragua, siguen dando la batalla, a pesar de todas esas debilidades que detectamos en lo comunicacional, pero hay bloques de integración. ALBA sigue como una alternativa, sigue como una respuesta ante el imperialismo. Entonces, bueno, nos gustaría un mensaje para toda la audiencia, un mensaje reflexivo, que bueno, no está de más decir que estuvo genial todos esos elementos que tocaste, un mensaje reflexivo para que ellos entiendan y comprendan qué viene, qué está en juego, para cerrar. Bueno, ¿qué viene? Son muchos casos hipotéticos, sí, ¿no? Porque ¿qué viene? Tiene que haber un levantamiento de los pueblos frente a toda esta situación. Correcto. Para presionar a sus gobernantes de alguna manera a hacer lo correcto. Sí. Pero nosotros tenemos algo tan maravilloso que nuestro presidente nos dio una luz de esperanza. Hay otro profesor que también quiero mencionar aquí, que es el morocho Héctor Gutiérrez. Amigo, y el morocho decía, esto es el por ahora de Nicolás. Buenísimo. O sea, el por ahora de Chávez, que nos dijo, vendrán momentos mejores, sí, y que se convirtió en un símbolo de resistencia a nivel mundial. Esto es el por ahora de Nicolás, porque la B no solo significa Venezuela en un lenguaje de señas, él no lo dejaban hablar. Y buscó el poco espacio que tuvo para decir fuerza y victoria. No es solamente Venezuela, es victoria. Es decir, nosotros al final venceremos. Así es. Porque vencen los pueblos, es una victoria estratégica. Nos hicieron una derrota táctica, como solemos decir, pero es una victoria estratégica de los pueblos y de la humanidad, sí, que se está despertando de toda esta situación. Así que bueno, una victoria estratégica. Venezuela resiste, nuestros líderes resisten, Nicolás, todo nuestro apoyo
todo para Siria también, que están dando la batalla ya, porque ahora Estados Unidos queda hoy más que nunca al descubierto, desenmascarada como un imperio, como una tiranía, como una dictadura mundial y quiere imponerse sobre los pueblos del sur global. Así que bueno, damos un saludo fraterno a toda la audiencia y nos vemos en un próximo programa de Impulso Ecológico. Que no se olviden de ubicar a nuestra camarada y amiga profesora Carolina Escarra a través de las redes sociales. Una red social donde pueden ubicar rápidamente para el cierre. Eficem Piso AN. Así que estamos a frente de la eficiencia. Un abrazo. Abrazo. Bendiciones.